Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más increíbles sobre fe y, bueno, sobre provisión. Es la vida de George Mueller y su impresionante obra con los huérfanos de Bristol. Y todo se resume en esta pregunta. Una que, si lo piensan, desafía toda lógica. A ver, imagínense esa responsabilidad. No por un día, sino por décadas. ¿Cómo es posible mantener algo así a flote sin un solo centavo en el banco? Bueno, vamos a los números, porque son una locura. A lo largo de su vida, Mueller recibió, supuestamente, solo en respuesta a la oración, el equivalente a 7,5 millones de dólares de hoy. Una cifra que para la época era astronómica. Y ojo que ese dinero no era para cualquier cosa, ¿eh? Era para cuidar a gente de carne y hueso. Más de 9,500 huérfanos tuvieron un hogar, comida, educación, todo, gracias a su trabajo. Pero aquí es donde la historia se pone realmente increíble. ¿Saben cuántas veces le pidió dinero a una persona? 0, ni una sola vez. Como él mismo decía, nadie podía señalarlo y decir, ese hombre me pidió un centavo. Toda su operación se basaba en algo completamente distinto. Ok, entonces, ¿quién era este hombre? ¿De dónde salió esta persona capaz de algo así? Vamos a conocer un poquito a George Mueller. Su vida fue un antes y un después. Pasó de ser un joven rebelde en Prusia a tener una conversión que de repente lo cambió todo. Y fíjense, llega a Inglaterra sin un peso, sin conocer a nadie y sin hablar bien el idioma, pero con una convicción de hierro. Para 1836 ya estaba arrancando la obra que definiría su vida y no paró hasta que murió a los 93 años. A ver, y aquí está la clave de todo. El método de Mueller no era una estrategia de marketing ni de recaudación. Era un experimento de fe llevado al extremo. Su única regla era depender exclusivamente de la oración para absolutamente todo lo que necesitaran. Y ojo, que esta confianza no era solo para las cosas grandes, sino para cada detalle. De hecho, esta frase la dijo en una situación que de verdad parece sacada de una película. Estaba en un barco rumbo a Quebec. De repente, una niebla superdensa los obliga a parar. Para el capitán era simple, imposible seguir. Pero para Mueller, la niebla no era el problema real. Como le dijo el capitán, su enfoque no estaba en la niebla, sino en el Dios viviente que, según él, controlaba hasta el clima. Y bueno, el capitán lo miraba como diciendo, ¿este tipo está loco? Pero Mueller, muy tranquilo, se arrodilla y hace una oración súper simple, casi como la de un niño. Señor, si es tu voluntad, por favor quita esta niebla en 5 minutos. Pero lo que pasó después es todavía más increíble. Cuando el capitán se iba a poner a orar también, Mueller lo para en seco. Le dice que no hace falta, que él ya cree que la oración fue respondida, y le suelta estas palabras. El capitán, incrédulo, se levanta, abre la puerta de la cabina y... la niebla ya no estaba. Llegó a Quebec justo a tiempo. Y esta fe no era solo para emergencias en alta mar, era para el pan de cada día, literalmente. Hay una historia muy famosa que cuenta que una noche, con 2,000 chicos que alimentar, las despensas estaban vacías. No había nada, 0, ni una miga de pan para el desayuno. ¿Qué hizo Mueller? Simplemente oró. A la mañana siguiente, la respuesta fue una locura. Cuenta la historia que, durante la noche, un panadero sintió que tenía que hornear pan para los huérfanos, y poco después, a un lechero se le rompe el carro justo frente al orfanato y decide donar toda la leche. No solo hubo desayuno, sino que sobró comida para varios días. Entonces, uno se pregunta, ¿era pura suerte? ¿Una coincidencia tras otra? Para Mueller, para nada. Él operaba bajo un sistema, unos principios muy claros sobre cómo funcionaba la fe. O sea, para él, la fe no era un sentimiento, no era una corazonada, era una confianza total, casi técnica, en las promesas escritas de Dios. No dependía de si las cosas se veían bien o mal o de cómo se sentía él. Se basaba únicamente en lo que la palabra decía. Y su método para tomar decisiones tenía 6 pasos. El primero era fundamental, vaciar el corazón de deseos propios. Después, buscaba la respuesta en la palabra, no en sus emociones.
También miraba las circunstancias, si las puertas se abrían o se cerraban en la vida real. Y oraba por claridad. Solo si sentía paz con la decisión, avanzaba. Él decía que el 90% del problema desaparecía cuando uno estaba dispuesto a aceptar cualquier respuesta, la que fuera. Y no solo eso, él creía que había como 5 condiciones para que una oración fuera eficaz, por así decirlo. No lo veía como una fórmula mágica, sino como alinear el corazón, tener motivos puros, fe en las promesas y, muy importante, perseverar. Y este último punto, el de perseverar, era algo en lo que insistía todo el tiempo. Él contaba que llevaba, fíjense, 52 años orando por la conversión de 2 hombres, y aunque todavía no pasaba, él estaba seguro de que iba a pasar. Para él, el mayor error era rendirse y dejar de orar. Bueno, y después de toda una vida así, ¿qué queda? ¿Cuál es el legado? Pues es simplemente asombroso. Los números hablan por sí solos, pero más allá de los huérfanos y el dinero, ya de viejo viajó 200.000 millas, que es como dar la vuelta al mundo 8 veces. Y lo hizo recorriendo 42 países, predicando su mensaje. Su impacto fue mundial. Imagínense que alguien le pregunta, «Oiga, señor Muller, ¿y no tiene un guardadito por si acaso, un fondo de emergencia?» Su respuesta era esta. Para él, tener un plan B era como no confiar de verdad en su plana, que era Dios. Y aquí está el contraste más fuerte de todos. En una entrevista, se desabrochó el saco, sacó su cartera y dijo, «Todo lo que poseo en este mundo está aquí, hasta el último centavo». Vivió con lo mínimo, con casi nada, mientras administraba una de las organizaciones de caridad más grandes de su tiempo. Al final, más allá de las creencias personales de cada quien, la historia de Muller es un caso de estudio sobre el poder que tiene el propósito. Demuestra lo que puede lograr una vida cuando se enfoca por completo en una sola convicción y la lleva hasta las últimas consecuencias. Y nos deja pensando, ¿qué tan lejos podría llegar el impacto de una persona si actuara con ese nivel de certeza y dedicación